Queridos agremiados de Sonoc, qué gusto saludarlos en este podcast más de nuestros tradicionales podcasts y estamos muy contentos. Ay, Elimele, que es un podcast nacional, internacional, combinación de, porque pues es con un mexicano, pero está fuera de México. Entonces, es un podcast de hecho en México, pero a lo mejor con cosas del extranjero. Entonces, muy contentos de tener a un gran invitado como el que tenemos, que en un momento más me voy a permitir presentar, y siempre lo he dicho, los verdaderos influencers son los que están aquí porque hay historias de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de mucho ánimo, de no desistir. Entonces, a veces vemos los títulos, a veces vemos los certificados, los éxitos, y pues pareciera que es fácil, ¿no? Y que hay mucha distancia entre ellos y nosotros, pero hay historias como las que estamos construyendo todos nosotros, y entonces el mensaje siempre es seguir adelante, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos muy contentos, Elimelec, porque tenemos a Alberto Ávila con nosotros, que es un gran experto en todo lo que nos atañe, que es la parte de riesgos, de cumplimiento normativo, con experiencia en muchísimos países, con una larga trayectoria en temas de antilavado de dinero, en temas de prevención a la financiación de armas de destrucción masiva. Y bueno, ya nuestro querido Alberto nos estará platicando de su amplia trayectoria y estamos muy contentos, Elimelec, porque viene aquí a compartir, vamos a conocerlo un poquito más allá de ese profesional, quién es el ser humano, quién es la persona, y pues contentísimos, Elimelec, ¿cómo ves? Alondra, pues yo también estoy muy feliz de tener a Alberto acá en los micrófonos de Azonoque el Podcast, porque como bien lo dices, es un podcast internacional con tintes nacionales, entonces con experiencia tanto en la regulación de acá en México, pero con ese foco, porque te de contar ahí la data que tenemos, que ya tiene más de 10 años de experiencia en Estados Unidos, Alberto. Entonces, esa data también que a veces nos falta, esa sensibilidad a la normativa de otros países. Entonces, como Alberto es un profesional, un asesor internacional, ese contraste viene a enriquecer mucho a todo el auditorio de Sonoca el Podcast. Entonces, yo estoy muy contento de tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, Alberto, muchas gracias también por apoyarnos, por participar en este podcast. Y yo creo que va a ser muy interesante porque todo nuestro auditorio está muy sediento. Te he de contar que nos escuchan en más de 18 países, varios cientos de miles de reproducciones. Entonces, ya tenemos ya el compliance, como tú lo sabes, toda la parte de prevención es global, ¿verdad? No nos podemos remitir a una jurisdicción. Tuve el gusto, te cuento, Alondra, también de coincidir con Alberto en Guatemala. Por ahí yo sé que también yo vengo de Honduras, pero él también participa mucho con Honduras, con Colombia, con República Dominicana, y hemos coincidido en algunos eventos. Entonces, esa perspectiva global es justo lo que en Azonoque el Podcast y nuestro auditorio está sediento, está siempre al tanto de estas pláticas. Entonces, Alberto, seas muy bienvenido aquí a este episodio más de Azonoque el Podcast. No, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Alondra, muchísimas gracias, Elimelec, y sobre todo a todos los que nos están escuchando y que espero que dentro de poco nos podamos ver en vivo y a todo color, porque es un privilegio ver este esfuerzo que ustedes han cristalizado y sobre todo que se entienda eso, que es un esfuerzo constante y que esto se construye, claro, con un liderazgo que ustedes están presentando, pero con el esfuerzo de todos, que eso es bien importante. Nadie llega a donde está si no es por muchísimas personas que están en todo el camino. Me encanta eso que dices, Alberto, porque definitivamente confiamos mucho en la unidad y la colaboración, y siempre lo digo, Alondra lo dice, las redes de apoyo. Definitivamente nadie podemos ir solo. Siempre cuando vamos acompañados vamos a llegar mucho más lejos y vamos a causar mucho más impacto, y ese esfuerzo de que tú hablas es, no puede ser más claro, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que hay que quitarle a otras cosas, a la familia, al tiempo de descanso, a algo hay que quitarle para hacer estos esfuerzos, tanto en lo profesional, Alondra, con todas sus ocupaciones. Yo sé que es una persona muy ocupada profesionalmente, tú también, todos tenemos, y estar aquí es un gran esfuerzo. Y qué bueno que le hiciste doble clic a ese comentario, me gustó mucho, querido Alberto.
Alondra, ¿alguna frase que tú consideres, porque yo veo a Alberto muy internacional, pero también conoce acá del mole poblano y del cabrito de Monterrey, y también, pero también de repente lo ves en un Jack in the Box allá en Estados Unidos, entonces él conoce de todas las culturas. ¿Qué podrá ser para mi querido Alberto? Pues es que es mexicanísimo. De hecho, tras bambalinas platicábamos el Imelec que le digo, oye, eres norteño, suenas como golpeador al hablar como nosotros, ¿no? Me decía, Te no, lo es pegué en que Guatemala. tiene, tiene, tiene también parte de su crecimiento allá, pero ya nos platicará. Y sí, miren, la frase, bueno, además de que celebro mucho lo que decía Alberto también, el esfuerzo colectivo también, el sacrificio da sus resultados, ¿no? Y ya estaremos platicando de ello, pero miren, y ya Alberto me dirá si la frase le hace sentido y checa con él o de plano no. El éxito no surge de la noche a la mañana, es cuando cada día eres un poco mejor que el día anterior y todo suma. Dicho por Dwayne Johnson. Pues mira, a pesar de que La Roca se vea como se ve, y o sea, con eso ya se enteran que también soy fanático de la lucha libre en todos sentidos, ¿no? Es mi versión de las telenovelas. Claro. Mis hijos saben que cuando estoy viendo esas telenovelas que no me interrumpan porque pues es mi momento del desfogue, ¿no? Y sí, fíjate que yo creo que en realidad el punto no es si estás tratando de alcanzar la perfección, porque eso nunca lo vas a alcanzar. Pero lo que sí tiene que entenderse es que esa persecución sin fin de siempre ir mejorando es esencial, porque si no, entonces llega un momento en el que uno mismo se coloca un límite o se coloca una barrera en la cual, oye, pero ¿y si yo podré hacer eso? Si yo podré, la pregunta no es si puedes, es dedícale el tiempo y Dios se va a encargar de llevarte. Entonces, ese esfuerzo constante, ese cada día, dedícate a pulir un aspecto de tu vida porque así es como lo estás haciendo, ¿no? O sea, vas modificando, vas mejorando una parte de tu manera de ser y esa parte en tu integridad como ser humano te va llevando a ser un mucho mejor profesional, porque lo que tú vives en el día a día es lo que vas a acabar traduciendo y entregándole a los demás en el desarrollo de esto. Entonces, definitivamente, sí, o sea, esto es una evolución constante. La pregunta es hacia dónde quieres evolucionar, hacia una mejor versión de ti mismo, porque es bueno tener ejemplos, pero cada uno de ustedes que está allá afuera, cada uno de ustedes tiene algo que yo no tengo, algo que a mí me falta, algo que no he sabido experimentar, algo que no he sabido desarrollar. Entonces, de ti estoy esperando recibir ese más, tu mejor versión el día de hoy. En 1 o 2 años voy a ver una mejor versión. Entonces, yo creo que me hace mucho sentido, tanto en esa parte personal, pero también de todos los colegas que están allá afuera, metidos en este campo. Definitivo, Alberto, y eso es muy, muy puntual porque nos escucha gente, como te decía, de más de 18 países, yo creo que muchas culturas también. Y hablando de esta parte también tuya de Trotamundos, ¿verdad? Ahí Alondra te voy a contar que se fue de las doradas y cálidas playas de Miami, Alberto, y luego, pues yo creo que le dio calor, se fue hasta Boston, allá cerca de Canadá, de Montreal, de Quebec, por allá con nuestros vecinos más al norte de Canadá. Entonces, pero antes de toda esa parte de cómo, porque también tenemos la data de que fuiste asesor de la vicepresidencia jurídica en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, toda esa data, antes de entrar a todos esos puntos finos, querido Alberto, primero, para que nuestro auditorio, y estamos aquí en confianza, porque a lo mejor van en un trayecto ahí en Boston, quizá andan aquí en la carretera nacional, alguna quinta aquí en Monterrey, quizás están en el gimnasio y nos están escuchando por ahí en estos trayectos, haciendo ejercicio, o a lo mejor en la comodidad de un fin de semana y quieren saber primero que nada quién es Alberto Ávila, la persona, antes del consultor, antes de este asesor jurídico, antes de la parte profesional. ¿Quién es Alberto Ávila? ¿Cómo te describes? A ver, Alberto Ávila, a pesar de ser un ser humano falible, Alberto Ávila es una persona que tiene mucho corazón para la gente, ¿no? Siempre es una idea de servicio, de estar ahí apoyando. Alberto Ávila, pues es producto de una familia que surge literalmente de un rancho. Mi papá dice que es de Jerécaro, Guanajuato, pero en realidad el rancho todavía
o sea, no llega ni a pueblo, o sea, sigue estando ahí, están las afueras de Jerécuaro. Y como decía mi papá, la tierra de Jesús y María Santísima, más todo lo que se acumula en la semana. Y él viene de una familia que surge en la época de la Revolución Mexicana y en ese sentido, mi abuelo era una persona que para efectos del rancho era el viajero internacional, porque él iba a vender el carbón del pueblo a los pueblos que estaban alrededor y eso ya era mucho. Mi padre toma entonces la decisión en esa época de salir y se va a la Ciudad de México, porque en esa época, pues nada más en la iglesia había educación, pero llegaba hasta al quinto grado de la primaria. Entonces tuvo que ir a una cantina, porque en esa cantina trabajaba un tío mío, y ya te imaginas ciertas damas de funciones sociales de cobro por tiempo, pues se convirtieron literalmente en su, en su familia. Y él Claro. entonces surge y empieza a estudiar derecho y le toca empezar a viajar por todo el país siendo un abogado para empresas americanas. ¿Quién iba a saber que eso entonces da como origen que conoce a mi madre, que acaban de cumplir hace poco 75 años de matrimonio? Papá acaba de cumplir 100 Wow. de edad, mi mamá cumple mañana 96, entonces y ahí sigue la mata dando. Pero ¿y por qué pongo esto? Porque a ellos les ha tocado ver, como tú mencionas, un Alberto Ávila que durante, yo te diría que los primeros 35 años de vida, las fallas de mi carácter eran múltiples, ¿no? Al grado de que eso fue lo que me costó matrimonio, el no tener un balance en la vida profesional y en la parte del trabajo, ¿no? Porque era el trabajo, 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 y en esa inmadurez, en ese ego brutal, porque eso es lo que estaba dándose en esta temporada de mi vida, pues no, es el trabajo, yo tengo que ser el mejor, o sea, el egoísmo me cegó a tal grado que pues, me costó la familia, ¿no? Eso, pues bueno, con consecuencias que a la fecha sigo trabajando, pero que gracias a Dios, pues me ha permitido, después de esas malas decisiones, madurar, llevar esa madurez también al trabajo, pero poder sacar adelante a mis hijos, Ana y Alex, ambos de 21 años, ahí sí, la bala se partió en dos, y pues ahí están los chamacos, pero así como mi papá fue el que me impulsó, y después platicamos el tema ya profesional, que me impulsó a salir del país. O sea, de hecho, una de las cosas que él me dijo, y es un compromiso que he mantenido a la fecha, desde los 18 para adelante, dice, tú por lo menos una vez al año tienes que salir de tu país. Y pues acomodé lugar, ¿no? Para lo que sea. Pero entonces ahí ahora, en ese sentido, he tenido oportunidad de estar en varios países gracias a este trabajo. Pero también ahora me toca ver a los muchachos saliendo, en el caso de mi hija estudiando en Inglaterra, mi hijo en la mitad de los Estados Unidos, y pues bueno, esa parte de reconocer las falencias de uno también es ver esa necesidad que las demás personas tienen en su vida en lo personal y que en este tipo de trabajo no es nada más la parte técnica y académica, sino es en realidad encargarse del bienestar de las personas con las que estamos al día a día. Entonces yo te diría que, y eso sí, me encanta cocinar, porque si me están escuchando mis hermanas por ahí de repente es que lo escuchan, lo siento que mal cocinan. Entonces era o morir a mano propia o comerme lo que ellos hacían. Así es que mejor me tocó aprender a cocinar y eso es una de las cosas que hago así para relajarme. Ese es Disfrutas. mi hobby, ¿no? Ese es el hobby. Pues más o menos te podría decir a Wow. ti, Limelec, y a ti, Alondra, pues que eso es como en esencia, Alberto, Alberto, ¿no? wow, interesantísimo, ¿no crees, Alondra? Y sabes, te voy a decir, hay unos Totalmente. aspectos que me gusta mucho de Alberto, aparte que es un tipazo, ¿verdad? Y que platica muy ameno, tiene la sensibilidad del sector financiero, porque también te cuento, Alberto, Alondra es especialista más para el sector financiero, sobre todo en la parte de prevención del lavado. Ujú, Entonces, yo sé que tú también fuiste oficial de cumplimiento por ahí de un banco en Nueva York, ¿verdad? Pero también fuiste o parte del equipo o oficial de cumplimiento de Grupo Val, ¿verdad? Que ya estamos hablando de corporate compliance, ¿verdad? Entonces, es tener esas dos visiones, ¿verdad? Cuando una empresa tan grande como Grupo Val, que maneja aseguradoras,
que maneja tiendas departamentales, que maneja empresas financieras de valores, y también tener la sensibilidad del sector financiero, que es muy focalizado a la parte de prevención de lavado, de no financiamiento del terrorismo, de prevención a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, son dos sensibilidades muy importantes para un oficial de cumplimiento integral, vamos a decirlo de esa manera, porque por un lado es el corporate compliance con un grupo grande, importante como el Grupo Val, y me falta un aspecto, Alondra, también de parte del regulador, cuando estuvo Alberto ahí en la Comisión Nacional Bancaria, asesorando en la parte jurídica. Entonces estamos viendo una triada aquí, un triángulo virtuoso de mucha experiencia, sector financiero, sector empresarial, autoridad. Entonces eso es fabuloso. Yo creo que es una, no habíamos tenido un podcast con todas esta variedad de experiencias en diferentes sectores, entonces me encanta eso, Alberto. Y ya para irnos adentrando en este fabuloso episodio de Asonoca el podcast, que participes y que nos hayas apoyado, ¿cómo fue estos primeros pasos? Pues ya nos dijiste que tu papá se fue allá a la cantina, de ahí se hizo abogado y luego se fue a una cierta gira, tu mamá, que por ahí también les mandamos un saludo y a las hermanas también, aunque diga Alberto que Aunque no no cocinan cocinen bien. bien. Sí, pues ya quedó aquí grabado, pues ya que vamos a hacerle, ¿verdad? La neta, pues. Pero cuéntanos cómo fue, o sea, porque dices tú, bueno, ¿qué pasó primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Fuiste asesor de un supervisor primero? ¿O fuiste el oficial de cumplimiento del banco? ¿O primero el corporate compliance en una empresa, pues muy, bueno, más bien dicho, un grupo empresarial, por así decirlo, ¿verdad? Porque son más de 7, 8 empresas. Yo sé que el Grupo Val tiene, o más, ya no sé en cuántas empresas irán a la fecha del día de hoy, ¿verdad? Entre ellas muy importantes empresas acá en México. Entonces, eh, ¿qué fue primero? ¿Cómo fue esta parte? Dijiste, bueno, me fui por el lado del compliance y me topé primero en la Comisión Nacional Bancaria o me topé esto. ¿Cómo fue esa introducción a este mundo? A ver, ahí te va. A ver. Como dicen mis hijos, no te voy a decir la verdad, te voy a decir la neta, o sea, la verdad, verdad. Eso es lo mejor. Todo arranca cuando desafortunadamente a mi papá le va muy mal económicamente en una serie de decisiones. Y entonces lo que me tocó estando en la Facultad de Derecho, pues, o sea, fue tener que entrarle pues al primer trabajo que pudiera yo conseguir, o sea, pero que fuera un trabajo bien remunerado, obvio para alguien de la experiencia de esa Un época. recién Y en egresado. ese entonces pues me toca entrarle, gracias a un maestro de la facultad, Víctor Carlos García Moreno, que él fue el que me metió en realidad en el mundo del derecho internacional, y por eso andaba yo con todo este tema de ver otras culturas, otros temas. Claro. Y entonces cuando entro ahí a la comisión, pues me dicen, bueno, tú eres el que hablas inglés, ¿no? Le digo, pues sí, señor. Ya después les contaré en otra ocasión la historia de los Dorados de Zamora, porque a nosotros nos tocó la época de intervenir todas las instituciones bancarias, cuando lo de Cabal Peniche, Wow. Arrendadora Pragma y todo eso. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede en esa época? Que te estoy hablando del 96. Ahorita estaba haciendo la cuenta yo y son 29 años, mano. O sea, ya llovió. Estábamos en plena crisis Pues sí. en México. Entonces, ¿qué sucede? El director, el vicepresidente jurídico en ese entonces, Pedro Zamora Sánchez, me dice, a ver, tu obligación es sentarte a ver qué cosas, tres proyectos en los cuales México no está haciendo algo que en Estados Unidos e Inglaterra sí están haciendo. Las autoridades financieras. En ese entonces la bancaria estaba separada de la de valores, pero ya estaba el plan del proceso de fusión. Entonces, pues me pone a estudiar y en eso, pues, ¿cuáles son los tres temas? Casinos, que en esa época, pues nada. El otro era unificar y crear un solo regulador, que en esa época se estaban fusionando los reguladores de distintas áreas del sector financiero en uno solo. Y el otro era un tema rarísimo, que prevención de lavado de dinero, que pues vete a saber qué ratas era eso, porque en México no teníamos nada, ¿no? Entonces, de eso resulta que ahí es donde me dice él, ¿sabes qué? De todos los temas que pusiste, ponte a estudiar el tema de prevención de lavado y échalo a andar. Pues sí, señor.
Entonces, la verdad, te soy sincero, yo que pensaba en lavar dinero no tenía ni la más remota idea. Fue hasta que me pone el doctor Zamora en esa época, si tú te pones a ver eso, te pones a revisar y de una vez empieza a sacar temas puntuales de qué es lo que necesitamos hacer para que se pudiera proponer entonces una agenda legislativa. Obvio, esos son puntos que solo saco yo y entonces la vicepresidencia me dice, bueno, nos gustó el trabajo, pues te quedas y ahora vamos a echarle para adelante. En ese entonces sale la reforma al Código Penal en el 96, cuando sale la primera versión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Ese era como el bebé. Pues no había Porque ni... antes lo teníamos como fiscal, ¿no? Entonces aquí es Correcto. cuando entra a lo penal, Tú le justo. acabas de decir, Alondra, muchas gracias, y eso quiere decir que las nuevas generaciones son mucho más inteligentes que las anteriores, entonces te felicito porque ese era el 115 bis del Código Fiscal de la Sí. Federación. Mira, újale, me siento como en las columnas esas de Egipto, estoy viendo ya las piedras grabadas. Pero entonces, resulta que cuando surge todo ese tema, se propone la idea de crear las primeras disposiciones y cuando se hace eso, lo hacemos. Ya para entonces a mí me correspondía, como era el que marcaba inglés, por aquello, mis estimados, esto no es promoción al presidente que tengo acá, a Donny. Así, bueno, en otro lado le dicen Donald, pero bueno, acá los cuatro le decimos Donny. Entonces, pues cuando empieza a surgir eso, nos cae el mamporrazo de la famosa Operación Casablanca. Todas las instituciones del sector bancario, todas, hasta un banco que se llamaba el Banco, ya se me olvidó ahorita el nombre, al rato que me acuerde, pero un banco que tenía una semana de haber sido autorizado, también esos andaban metidos en el ajo. Todos se los llevaron a Las Vegas y en Las Vegas a la cárcel. Conclusión, Ávila, tú te encargas de ayudar a coordinar a los despachos que cada una de esas instituciones va a contratar para defenderse. Y ahí me tocó pues bautismo con fuego, porque fue ver con los jueces en Estados Unidos en el área penal, con los del Departamento del Tesoro, con los del FBI, con los de la DEA. Entonces me tocó ver la versión de las sanciones civiles, penales y administrativas de Estados Unidos. Entonces, si me ves tú, cuando tomé la decisión, pues no, la verdad es que no la tomé, simplemente me cayó y pues aprender a punta de fregadazos. Y eso, iba a decir una majadería, pero el público es muy decente y mejor no la digo. Este, Puedes decirla. También hablamos francés, ¿eh? O sea, también se está nos bueno, salen bueno. palabrotas en francés. Tú estás en casa, tú dilas. Bueno, al ratito que me salga bien inspirado, para que caiga bien, pero Sí. muchas gracias. Sí, porque si les voy a decir que salga con sentimiento. Entonces, cuando se da todo eso, y en esas interacciones, se empiezan a gestar estos primeros congresos a nivel internacional. Entre ellos, en esa época, estoy hablando del primer congreso hemisférico que se hizo en Panamá, que era el primer intento que hacía América Latina como por tratar de hacerle una competencia o tener una especie de presencia. Y pues el doctor agarra y conclusión, pues a ver, vamos a mandar a Ávila. Una de dos, si mete la pata, pues es un chamaco, pues que... Y si le va bien, pues él se colgaba la medalla, o sea, de todos modos él quedaba bien. Y esa vez, para los que se preguntan a veces qué se siente tener que hablar en público, pues la primera vez que me tocó hablar en público, 3.500 gentes, yo en la torre, cabrón. Iba a decir en la madre, pero no me dio tiempo, la presión ya se me había bajado antes, ¿no? Y pues entrarle, ¿no? Claro, ahí en el Entrarle. hemisférico. En el hemisférico me tocó dar la primera charla, fíjate. Sí, claro, ya hace Y años, ¿no? El no, hemisférico tiene muchos años. no, pues no, ya olvídate, ya llovió, o sea, es más, ya ese centro de convenciones ya ni existe, o sea, Wow, ya con eso ya te diré. claro. Y aunque el consomé de pollo que venden ahí al lado sigue todavía ahí, está muy Ese bueno. sigue Ah, existiendo. sí, no, ya, o sea, ya te dije que yo el tema del colmillo no lo niego. Pero entonces ahí se empieza a dar todo ese proceso Claro. y ya después, dentro de lo que fueron las funciones, pues me correspondió estar encargado de todo el proceso de aseguramiento de activos en el extranjero por parte de la bancaria. Y entonces ahí fue donde me tocó ver los procesos de asegurarle las cuentas a Cavalpeniche, a la gente arrendadora Pragma, y todo esto lo puedo decir porque es público, no es, o sea, no estoy divulgando nada que no sea del conocimiento público. Y pues entonces me tocó ver la parte de cómo los delincuentes sí lo hacían en vivo y a todo color. Y ojo, que quede claro, delincuentes en el gobierno y fuera del gobierno.
porque me tocó ver de todo. Pero como no estaba yo a favor de las cosas que hacían chuecas en el gobierno, pues misteriosamente tuve que tomar una salida. Y ahí fue cuando sale la oportunidad de, gracias pues al apoyo que me dieron en la bancaria, porque si no es por ese exposición, pues olvídate, no estaría donde estoy hoy. Y toda esa gente del Departamento del Tesoro, del Banco Central de Inglaterra, que en su momento tuvo la gentileza de arroparme, de enseñarme, de ver cómo es que uno se tiene que comportar a nivel internacional también, pues eso fue lo que me permite entrar primero a Republic National Bank de Nueva York, que después compra es comprado por HSBC, que es cuando entra a México, y después de HSBC sale la oportunidad, pues, de llegar, como tú bien lo mencionabas, al Grupo Val, que en ese entonces, pues bueno, me tocaba estar ahí en Grupo Nacional Provincial, donde me tocó, pues, enfrentar, pues, ese era el más grande de todas las empresas financieras del grupo, ¿no? Pero fue echar a andar todos los programas de cumplimiento para el grupo y ellos fueron también muy gentiles porque permitieron que yo siguiera en este circuito de dar pláticas por todo el mundo. De ahí cae entonces la oportunidad de seguir creciendo y señores, pues si ya estoy dando pláticas afuera, ¿por qué no trabajar para algo que sea afuera? Y entonces me corresponde ser el encargado de cumplimiento de lo que entonces era la empresa que hacía todos los seguros para American Express, pero a nivel de todo el continente. Entonces, ahora esa se llama Chubb, antes se llamaba Ace Seguros. Y ahí fue donde me tocó viajar por todo el continente. Bueno, ya no sabía yo ni por dónde. Así como andas tú para arriba y para abajo, pues así andaba yo. No sabía yo no me acordaba ni en qué país había estado la semana anterior ya de tanto viaje. Y pues esa, te digo, era parte de esa etapa de inmadurez, pero eh, que fue donde hubo la oportunidad de aprender. Obvio, en todo este camino te puedo decir que hubo cantidad de errores que cometí, pero que hubo gente que estuvo dispuesta a apostarle a no los errores, sino a la capacidad de reconocer los errores, de corregir y de salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que en realidad me ha dado más ese resultado de no es un tema de ser perfecto, es si metiste la pata, nada más es tiempo de aprender, corrige y aprende de los otros. Y ya de ahí, pues de tanto estar para arriba y para abajo, surge la oportunidad entonces o sea, para ir a América Latina y a Europa, pues era una friega porque de México tenía que viajar a la fuerza a Miami u otro lado. Entonces, ¿qué ando haciendo dando vueltas como locos y mejor salgo directo a Miami? Pues a jugársela. Y entonces fue cuando tomé la decisión de estar en Miami. Y en Miami entonces empiezan a surgir todos estos temas de lo de consultoría dentro de Estados Unidos, pudiendo laborar también como oficial de cumplimiento para instituciones bancarias dentro de Miami. Y surge entonces parte de lo que ahora hago, que es prevención de lavado en procesos políticos y electorales, que eso no es un requisito, pero es simplemente ir hacia otros campos en donde, pues como a nuestros queridos políticos no les gusta regular a los demás, pero que no los regulen a ellos, pues como dicen por ahí, toma chango, tú mecate, no me importa. Y ahí empezó a surgir eso y sigue creciendo entonces esta oportunidad, mis estimados, de después por el tema de crecimiento de los hijos, tomar la decisión de irse a Boston porque en Boston tienes todas las empresas que uno se dedican al tema de fabricación y diseño de armas de destrucción masiva. O sea, aquí no es a ver si acá las diseñan, acá las arman, aquí las planean, acá las venden, acá se hace todo eso y que hay una práctica ya de más de 45 años en ese tema. Entonces fue venir a aprender acá, pero también a estar cerca de las universidades que en el tema de administración, gestión y demás pues más se aprende. Y en esa parte es donde estamos, mi estimado Elimelech y Alondra, mis queridos amigos. Más o menos eso es como que por dónde he estado, ¿no? El psiquiatra me dice, bueno, pues ¿qué te falta? Le digo, pues no me falta ser delincuente y ya cierro la gestalt completa, Y ¿no? pues Pues sí. Ya pues, cierras el círculo de ya todos los estuvo, ¿no? escenarios, sector Ya estuvo. privado, sector público, sector delincuencial, claro que no. Ya, Ay, ya. no, Alberto, por favor. Bueno, Oye, Interesante. qué interesante, Elimelech, y qué Total. interesante, Alberto. Creo que, fíjate con lo que dices, rescato también tus primeras palabras. Me parece un acto muy humilde decir de tu parte,
pues que cometiste errores y que el ego y demás. Me parece muy humilde y muy rescatable eso. Creo que habla de la madurez que tienes hoy como profesional, pero también hablamos del famoso costo de oportunidad, ¿no? Todo tiene un costo de oportunidad y el que estés acá, pues tuviste que pagar, ¿no? Por ello, de diferentes maneras, pero creo, bueno, dicen que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces yo creo Amén. que gracias a Amén. Dios, estás donde debes de estar. Y fíjate qué interesante todo tu recorrido. Me encanta y me parece sumamente interesante el que hayas estado en la comisión en ese punto de inflexión cuando empezó toda la parte regulatoria, ¿no? Y cuando entendimos que no era fiscal, que era penal, el tema del delito y la operación Casablanca, es que eso es apasionante, ¿no? El chisme, cómo se vivió el estrés, el tener que tratar con los reguladores allá en Estados Unidos, todo esto creo que es interesantísimo. Y también el IMELEC prueba lo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Que caes en temas de PLD por rebote, o sea, no sabes cómo, pero llegaste a ese punto y aquí estás, ¿no? Y casual, nunca te moviste, ¿no? Que esa es una parte interesantísima, ¿no? De ya te quedaste, te gustó y aquí sigues. Nos enamoramos de la Cuéntanos, profesión, Alondra. Nos cien por gustó. Aquí nos ciento. quedamos. ¿Sí? Yo ya voy para, no quiero que me calculen la edad, pero pues ya voy más para 30 años en esto del compliance y la prevención. Entonces, por aras del destino, llegas acá, No pero te ahí sí mueves. nos enamoramos y aquí decidimos quedarnos y hacer una carrera de vida increíble, como bien lo comenta Alberto, ¿no crees? Sí, totalmente. Y bueno, por eso lo rescataba, ¿no? Porque creo que ese es un punto en común también con muchos de nuestros Claro, agremiados que caes aquí por, sabrá Dios cómo. por aras del Muchos, destino. Alberto, muchos también, pues como llegaste hace 100 años, no, bueno, no 100 años, llegamos hace muchos años, nos toca aprender muy autodidacta, ¿no? De pues búscale, ráscale, está complicado, no había, en esos años, Alberto, y pues también el IMALEC, y a mí me pasó, o sea, oferta académica al respecto. Nada, o sea, era búscale y lo que había era carísimo y lejísimos, ¿no? Además, ¿no? Qué buen punto, ¿eh? No había nada, ¿eh? Hace No había 30 años nada. no había asociaciones, como ASONOC, no había empresas de cumplimiento. Más adelante vamos a hablar también, yo te cuento ahí de la data que tenemos que está, Alberto, ahí en LATCA, ¿verdad? En Latin American Compliance Association. Se colabora con muchos otros gremios, colabora con otras consultoras amigas como CAES, como Cumplimiento y Riesgo, que les mandamos un saludo aprovechando el espacio. Entonces, esa visión internacional, ¿no? Ahora ya hay una serie de redes de apoyo y de lugares donde podemos ir a tocar la puerta. Oye, necesito un curso, necesito que me capacites de esto. Antes no había, no existía nada, ¿eh? Ese punto que tocaste es súper medular. Es verdad, sí, o sea, la evolución, la verdad es que estamos, creo yo, en un momento privilegiado donde hay mucho al alcance para capacitarnos, profesionales al alcance de nosotros. Después de este podcast, sabremos que podemos buscar a Alberto para preguntarle sobre todo lo que nos está platicando ahorita, y creo que eso es algo bien importante. Pero bueno, Alberto. Cuéntanos, nos dices que en Boston pues está toda esta parte del desarrollo, el diseño, la producción de temas de armas de destrucción masiva. Muy pocos profesionales tenemos el IMELEC que nos pueden platicar de este tema, de la importancia, de en qué hay que fijarnos, sobre todo en la Totalmente. prevención de la financiación. Y ahí quiero hacer una pausa para que nos cuentes qué es esto de la prevención de la financiación de armas de destrucción masiva. Cuéntanos tu expertise en este sentido, porque repito, son pocos los profesionales que hemos tenido que nos pueden hablar de esto. Yo creo que de la forma en la que tú lo vas a hacer. Entonces, cuéntanos de este tema, Alberto. Favor que me haces, Alondra, gracias, Limelec, y a todos los queridos colegas, repito, esto que les voy a platicar no es porque lo haya dicho Alberto. Ahora sí, como decía Broso, les voy a contar la verdadera, la neta, la cierta historia de cómo este chamaco empezó a manejar armas de destrucción masiva. Ahí les va. Cuando estaba yo entonces con todos los colegas del gobierno de los Estados Unidos, me toca conocer a distintos miembros del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Y ahí dentro de eso, pues bueno, porque ustedes tienen que entender que Estados Unidos coordina todo lo que tiene que ver con lo que es el continente a través de esa parte de operación militar. No es que siempre haya una intervención militar, pero los esfuerzos que hace la DEA, la Reserva Federal, todas las autoridades con relación a cómo puede impactar la zona y qué puede detonar un conflicto armado en la zona, es algo lo que ellos revisan. En ese entonces me hace favor de arroparme uno de los encargados de los procesos de compraventa
del ejército de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea y de la Marina de los Estados Unidos. Ya después, ahora la parte de la división de la Fuerza Espacial, ¿no? Que ya es, antes era parte de la Fuerza Aérea y ahora es un ente por separado. Y entonces ellos son los que me empiezan a presentar lo que se conoce como la regulación ITAR o IR, que es la regulación que se encarga de manejar todo lo que es el movimiento o el tráfico de armas. Hay que entender que cuando Estados Unidos menciona tráfico de armas, está hablando sobre el tráfico lícito, tráfico legal. Esto empieza a surgir desde que concluye la Segunda Guerra Mundial, es decir, este tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva tiene desde la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no es un tema nuevo. ¿Qué es lo que sí es nuevo? Que apenas ahora en el sector financiero o el sector de asociaciones, de repente que están llevando acá actividades que no son financieras porque están metidas en todo este tema del cumplimiento, ahora lo tienen que implementar. ¿Qué es lo que dice esta regulación? Que además tiene su espejo en la regulación europea. O sea, si yo menciono ITAR, está esta parte también en Europa que es así, el hermanito gemelo, tal cual. Y entonces Estados Unidos empieza y autoriza, fíjate, al Departamento de la Defensa, al Tesoro, a la Reserva Federal, al Departamento de Salud, o sea, todas las unidades del gobierno americano tienen que proteger esto. Y básicamente, ¿qué es lo que te dice esta regulación? Hay cosas que pueden tener, y es un término que se usa mucho ya, un uso dual. Es decir, lo puedes usar para la cosa civil o para una cosa militar, ¿no? Le puedes dar un buen uso o un mal uso. Que, perdóname que te interrumpa, No, esta no, no, parte es claro. importante porque tú lo dirás, tú lo podrás aclarar mejor que de lo que voy a decir, pero efectivamente, este punto está en la agenda después de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los objetivos que tiene por ahí el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por ahí hay solo 8 países, si mal no recuerdo, que pueden tener y fabricar armas de destrucción masiva. Ujú, Todos los demás, ahí sí sería tráfico ilícito en su caso, pero que lo que nos preocupa a países como México, pues no es como que vayamos a desarrollar un arma de destrucción masiva y mucho menos moverla por las fronteras, pero sí los productos de uso dual, que serían esos ujú. precursores, ¿no? Y entonces esa parte es la que nos preocupa, por ejemplo, Correcto. a nosotros, ¿no? Como países que no tenemos, que no fabricamos armas de destrucción masiva. Genial. Y fíjate que tocas un punto súper interesante, porque cuando empiezo a tener esta relación con ellos y me pongo a estudiar todo esto, entonces me llevan con los procesos de compra y te enteras de los procesos de sanción. O sea, los procesos de sanción son mucho más agresivos con este tipo de regulación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En ese inter coincide que a Colombia no le va muy bien en una evaluación y pues le dicen, no tienes nada en el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva. La Sobancaria de Colombia entonces toma la decisión de crear un libro, pues como gremio, para sacar esto y gracias a Dios ahí, pues me hacen favor de incluirme para poder escribirles el capítulo de ese libro en el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva y cuáles son como que los 8 pasos básicos que tienes que seguir. Dicho eso, tú lo acabas de mencionar, Alondra, el tema no es si nosotros los fabricamos o no, es que la regulación americana y europea te habla de exportación, pero exportación, fíjate, pudiera ser que incluso si yo ahorita les platicara a usted cómo se fabrica un arma, ya el simple hecho que yo lo haya comunicado se queda titulado como una exportación. Y o sea, ya el solo hacerlo verbalmente queda como un acto de exportación y Es ya está sujeto a esta regulación. Sí, y justo, si me permites, también si digo una Claro, barbaridad, Alberto, por favor, me corriges el tú rumbo, nunca, no te preocupes. pero, pero es que sí, justo, o sea, esa parte, estos precursores, por así decirlo, o lo que hablas de la exportación, no es solo el material físico, también es la parte del conocimiento, la tecnología, y si me dejan, me voy justo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con estos científicos nazis en los juicios de Nuremberg? Que se les dijo, a ti no te condeno, a ti te llevo a Estados Unidos y me traes ese conocimiento. Exportación. Bueno, en este caso, digo, sería la lógica, ¿no? No es algo físico, pero aquí está la Correcto. ciencia de cómo se hace. Entonces, el hecho de que tú nos lo platiques se puede entender como aportar esa parte, pues, de conocimiento, ¿no? Y le diste al punto. Fíjate que una de las razones por las cuales tú ves que el presupuesto de Estados Unidos en la parte militar es tan brutal
es, a ver, hay que entender una cosa, y no estoy defendiendo a Estados Unidos, lo estoy explicando. O sea, porque además para aquellos que tengan dudas, soy Taco Bell, o sea, soy gringo y americano, o sea, pero primero mexicano, o sea, pues dependiendo, porque ahora ya no sé, si viajo a unas partes y salgo como gringo me ven feo, y si voy como mexicano también me ven feo, o sea, total, o sea, o todos coludos, todos rabones. Pero bueno, antes de que los del público me distraigan otra vez, entonces lo que está sucediendo es cuando, cuando se empieza a dar esto, Alondra, qué es lo que sucede? Precisamente se empieza a dar la fuga de cerebros y Estados Unidos dice, nosotros tenemos que estar por lo menos 30 años más adelantados en tecnología militar que el siguiente competidor. Ese avión que estás viendo ahora, el F-47, que es el nuevo, hace 30 años que lo diseñaron. O sea, todo lo que estás viendo ahorita son cosas que ya tienen 30 años de haberse desarrollado. ¿Qué es lo que hace el gobierno americano? Y esto es lo que hay que entender. A los americanos tiene una maravilla, ¿no? Es lo mejor y lo peor del mundo. O sea, tú le puedes sacar a este país cosas muy buenas, pero también lo peor. Pero si algo tienen es que si tú tienes una buena idea que tiene que ver con este tema de creación de un, fíjate, la idea se acerca al gobierno americano, la defensa, a ver, aquí tienes $1 millón, no sé si lo puedes desarrollar o no, pero desarrolla y a ver si funciona y vente a estudiar acá y te doy tu visa y te traigo a la familia. Por eso ves esas fugas de cerebro tan brutales. ¿Por qué? Porque son unas condiciones. Y México, como país o el resto de los países, mis queridos colegas, pues debemos de tener también regulación en ese aspecto, porque se te está fugando un montón de gente y todo ese conocimiento que genera cantidades de plata brutales se va. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto toca el punto que tú decías, bueno, ¿y cómo es que nosotros vamos a tener que ver esto? Pues bueno, ¿cómo voy a saber yo si Alberto le mandó un correo al IMELEC y ahí están hablando de algo que podría considerarse exportación, que es simplemente conocimiento? Pues bueno, la respuesta es no sabes, porque hasta que no lo hayas presenciado no puedes. Entonces también lo que hay que ir haciendo con este tema es, tienes que medir cómo está tu riesgo y qué información si tienes de manera directa. Entonces, tienes que empezar a revisar cómo está tu cartera de clientes, sin importar el área en la que estés, a qué se dedican, qué tipo de transacciones tienen, y entonces que veas si ellos trabajan con esas cosas de uso dual, porque si vas a decir farmacia, bueno, no es comercial para los del doctor Simi, ni los de Farmacia de Guadalajara, o sea, no. Ay, es que venden cloro. Por ejemplo, tú si mezclas cloro y vinagre, no lo hagan en casa, pues se mueren. Eso es un arma química. O sea, te puedes morir con eso. Entonces no es que estés diciendo, ay, porque ellos pueden tener una cosa de uso dual, ya son malos. No, tienes que ver qué es a lo que se dedican, quiénes están regulados de manera adecuada. Y aquí es donde, por ejemplo, el gremio aduanal es súper importante para este tema. Por- De Bien hecho, fuerte, ¿no, Alondra? Toda esa parte de los bienes de uso dual, ¿verdad? Que hay mucho desconocimiento, al menos acá en México, ¿no crees? sí, de hecho, y ahorita que decía Alberto de la parte aduanal, si nosotros nos metemos a la Secretaría de Economía aquí en México, particularmente en la parte de comercio exterior, el IMELEC, Alberto, y lees los considerandos de X acuerdos, lo que sea, viene justamente esta parte del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, viene justamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de las cuales estamos comprometidos, a las cuales estamos obligados a prevenir, ¿no? Y justamente habla de eso, pues, oye, si yo fabrico, no sé, imagínense, pues toda la industria maquiladora que tenemos aquí en México, ¿no? Oye, yo fabrico, no sé, chips, láseres, equipo de comunicación, pues a dónde lo vas a mandar, ¿no? No vas a tener un comprador aislado allá en, no sé, Marruecos, que te compra una cantidad importante de eso y no se dedica a eso, ¿no? Y todo eso lo tenemos regulado aquí y está justamente en la parte de aduanal, comercio exterior y demás. Entonces, hace sentido total lo que nos está platicando Alberto con lo que tenemos, pero si me permiten decirlo, Alberto, el IMELEC no es de conocimiento general, aunque estamos obligados a la prevención de esto. O sea, entonces este punto es muy interesante. Adelante, perdón. Y fíjate que tocas algo, y yo creo que más que maestra eres alguien de la que hay que aprender mucho, Alondra, porque al mencionar esto, ¿qué sucede? Cuando tú mencionas de manera correcta las resoluciones del Consejo de Seguridad y en todos los países, y esto lo digo para todos, dicen, ah, es que yo no tengo la obligación. A ver, papá,
o a ver mamá, de cada quien como lo tome, ¿no? O si lo quieren hacer en diminutivo, pero ya se oye muy bonito, de repente me acusan de acoso, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Esas resoluciones están basadas en tratados. ¿Qué tratado está firmado por todo el continente americano? El Tratado de Tlatelolco, que es para la prohibición del uso de armas nucleares. A nivel constitucional estamos obligados todos, no me importa sea sector financiero, comercial, de bienes raíces, desde que ese tratado se firmó, está al nivel de la Constitución, que no puedes participar en cosas donde haya un arma nuclear y no es que la uses, no puedes. Lo mismo sucede con la Convención sobre Armas Químicas, que también está por encima de las disposiciones de prevención de lavado. O sea, si de todas las obligaciones que tenemos en el tema de prevención, más allá incluso que la de terrorismo, fíjate, porque como no hay una definición unificada a nivel mundial de cuál es el terrorismo, hay muchas por aquí y por allá, pero en realidad aquí sí tienes ya tratados que hemos firmado nosotros que están a nivel constitucional y que te dicen tú tienes una obligación como país. Lo que pasa es que nos valió madre cuando se viene abajo el muro de Berlín en el 90. Esos legisladores que antes se preocupaban mucho, ay, es que las armas nucleares, la pelea entre las superpotencias, ya la hicimos, ya estamos fuera de peligro. Pura madre. O sea, ahora estamos todavía con un riesgo mucho más alto. Entonces, esa cadena de políticos que alguna vez estuvo interesado y que legislaban y tenían idea, desapareció. Entonces, ¿qué sucede? Tú pregúntale y que me pongan al político que me pongan. Y lo digo de cualquier, o sea, fíjense que lo bonito de la política es que la corrupción es democrática. Corruptos los de la izquierda, los del centro y los de la derecha, o sea, es parejo. O sea, la corrupción es democrática. Pero en ese sentido también el burrismo o el analfabetismo en este tema también es democrático, porque tú les preguntas, no, nosotros no tenemos nada que ver. Oye, eres legislador, ahí tienes un tratado, se supone que debes de saber. Pero bueno, es otro motivo de vergüenza, aunque hay unos que sí son gente muy preparada, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Ese desconocimiento que se pierde a partir de la caída del muro de Berlín hace que se baje la guardia en este sentido y por eso ahora ves todo ¿y ahora qué hacemos? Y eso, entonces, ¿qué nos corresponde? Como tú dices, compartir entre todos nosotros cómo operas, qué es lo que tú haces, qué clientes tienes, porque en realidad, si tú te pones a revisar la lista de bienes de uso dual que publica tanto Estados Unidos como Europa, que además son listas gratuitas, o sea, esa es información que está gratis allá afuera, y te pones a ver quiénes de tus clientes en realidad hacen transacciones con eso, yo creo que si tienes el 1% se me hace mucho. Y eso ya, pero si no haces ese análisis primero, entonces vas a andar dando palos de ciego, revisando cosas que ni tienes que revisar. Y es un gasto y eso es parte de lo que tenemos que ir mejorando. Entonces, creo que Totalmente. es ese primer análisis que tienes que ponerte a ver qué es lo que sí estás haciendo. Ahora, si no sabes qué están vendiendo tus clientes o en qué se dedican, pues ahí sí ya estás metido, ¿no? en otro pleito, pero no nada más para el tema de prevención de proliferación, sino de todos los demás, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tiene que empezar a trabajar este proceso de conocimiento y de intercambio de información. Y creo que precisamente lo que están haciendo ustedes con este podcast es abrir eso, porque además esto, por eso yo me fui para Boston, porque eso no era algo que iba a aprender en ninguna empresa financiera, porque no saben del tema. Eso había que irse a compañías como están acá, que llevan 40, 45 años. Boeing tiene, por ejemplo, un departamento, dentro del departamento jurídico tienen un departamento que nada más ve esto. Ya con eso te puedes dar una idea de la cantidad de recursos que se le invierte y que se trabajan en esta zona. Pero bueno, disculpen, ya me extendí, como que No, está como que me perfecto. apasiono. No, está perfecto y bien mencionas ahí en cómo la data, cómo las herramientas también tecnológicas, cómo la información pública, como estos listados de bienes de uso dual, ahí están. Tenemos que incorporarla a nuestros EBR, a nuestro enfoque basado a riesgo, a nuestras metodologías, matrices. O sea, si no, pues no vamos a llegar a ningún lado, como dice Alberto Alondra. O sea, si no lo tenemos implementado, pues ya estamos para la prevención de la proliferación, pues ya olvidémonos de lavado y de financiamiento del terrorismo. O sea, estamos mal, ¿no? Definitivamente. Y ahí justo en esa óptica, Alberto, esa óptica que es, porque, bueno, pues estás allá en Boston, tienes la sensibilidad, vamos a decirlo así, del mercado estadounidense. Ha habido cambios en las regulaciones a últimas fechas, la entrada del segundo mandato de Trump, que ya se venía arrastrando algunas cosas.
han sido catalogados los cárteles de la droga mexicana como organizaciones terroristas. Han sucedido muchos cambios, pero yo todavía quiero saber cuál es tu perspectiva, porque todavía al día de hoy se ve en estados como Delaware como paraísos fiscales. Ves estados como de alto riesgo, como Nevada, Wyoming, todos estos estados, Florida incluso, que tienen algunos beneficios fiscales como en la parte de impuestos sobre la renta, pero sobre todo Delaware, donde se abren más de 600 empresas diarias, ¿verdad? Y para colmo, se tumba o se deja de ser aplicable la ley de transparencia corporativa, ¿verdad? Donde ya no es necesaria la debida diligencia de los beneficiarios finales, querida Londra, imagínate. Entonces, ves, volteo acá a ver a México y nos tienen así con un pie. Oye, no, son terroristas y pongan un chorro de regulación y más controles, y luego vemos a Estados Unidos, no, pues voy aquí a firmar en un plumazo que ya no sea aplicable la ley de transparencia corporativa, olvidémonos de los beneficiarios finales y aquí hacemos fiesta. Y luego ves estados como Delaware, pero tú México, terrorista, y tú pon todos los controles y cumple con las 40 recomendaciones y te vamos a mal calificar. Y luego ves países como Panamá, que también los tenían así con un pie, y tengo que hacer mi buró de beneficiarios finales para poder salir incluso de la lista gris en la que estaban. Los obligaron y desarrollaron todo este marco normativo. Y en Estados Unidos ves esto y dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo me quitas así? O sea, a todos los demás países, que la verdad sea dicha, nos obligan o nos tienen muy vigilados en esta parte. Y Estados Unidos dice, no, pues yo por lo pronto, pues ahí está la ley, pero ya no va a ser obligatoria. Y vemos en una revisión. Y Delaware no te pido nada y por internet te abre una empresa en 3 minutos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es tu óptica de todos estos temas, Alberto? Digo, tú que tienes esa sensibilidad de estar ahí justo en territorio estadounidense, específicamente en Boston, ¿cómo se percibe? Ahí te va. Yo creo que tocas un punto y lo que me da gusto es que el público de que es un público maduro. Y no me refiero a maduro el de allá, ¿no? Sino, pero Letrado, sí, no, maduro. no, 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 no. Que yo las cosas petroleras como que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, hay que entender que el esfuerzo de prevención de lavado a nivel internacional se ha vuelto un arma política. Punto. Antes, ¿cómo eran las sanciones? Tú tenías Naciones Unidas, que era este organismo internacional, en donde sabes que antes de llegar a la guerra, pues vamos a tomar toda esta serie de pasos en donde o coloco sanciones, bloqueo, sabes que ahora esta parte del comercio no, o sea, era como que juntos como hermanos y vente, vámonos y aquí nos agarramos de la mano y vamos a pegarle a los malos. Es más, la sanción todavía a la fecha, la última cosa que Naciones Unidas bloquea, ¿sabes qué es? El correo. ¿Por qué? Porque es el último mecanismo con que la gente se puede comunicar incluso en casos de guerra. Pero ese ya es, o sea, ya puta, que eso te lo quiten es porque de plano ya. Está muy mal la cosa. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Todo esto se ha convertido en una herramienta de política exterior de todos los países. Y te voy a decir algo, Alberto, antes ahí también de política interior. A veces, desgraciadamente, las unidades de inteligencia financiera son Ujú. usadas por los gobiernos para presionar a sus Pura contrapartes. vendetta política. Ah, claro. Es increíble. Pero Sí, adelante, disculpa la interrupción, pero no, no, es, no. es la verdad. No, pero es que tú lo acabas de decir, el problema es eso. Y nada más, nada más con meterme a las estadísticas que cada una de esas unidades de inteligencia publica. ¿Cuántas investigaciones tienen que están vinculadas con algún adversario político y cuántos son de su mismo grupo político? Ya con eso, no necesito ni decir pío, ellos solitos Claro, se claro que ponen la soga sí. al cuello. Ojalá escuchen este podcast. Entonces, pues es la Claro. realidad, o sea, es Sí. la realidad y lo lamento por la gente que está allá adentro porque yo les dije, yo trabajé en el gobierno, trabajé donde había gente muy corrupta en el gobierno, exageradamente corrupta. Y me consta porque yo lo vi. Entonces esto, como dicen por ahí, nadie, o sea, a mí no me lo cuentan. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay personas que están haciendo un buen trabajo, pero hay grupos que de plano están manipulando esto, que le hacen más daño a los países que un beneficio. Entonces, teniendo esto en contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está haciendo Trump, y lo estoy dando desde un punto de vista no para justificar, sino para explicar. No, no, no va mi comentario en tratar
de comentarlo, porque si alguien tiene que defender eso es él y su gente, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Lo primero que dice él, tenemos que hacer las cosas más eficientes. Y entonces, cuando primero mencionan, a ver, la ley para combatir la corrupción en el extranjero, el Foreign Corrupt Practices Act, que se mencionó, oye, ya no la vamos a aplicar, no. Lo que no van a hacer y lo que dijo en su instrucción es la ley sigue vigente, no la derogó. Lo que sí estaban haciendo es, ahora nada más vamos a ir con cosas muy dirigidas, no vamos a tratar de perseguir cualquier caso para ver a quién agarro incumpliendo, no, ahora van a ser investigaciones súper enfocadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú te quieres enterar para dónde está viendo las cosas Estados Unidos, pónganse a ver Fox News, que es una cadena que representa mucho el estilo del actual presidente. Si tú te quieres enterar hacia dónde va el chisme, contra quién van y demás, ponte a leer eso. O sea, y de nuevo, a mí no me paga Fox, y si sí, pues que avísenme para sacar un contrato, ¿no? Pero bueno, entonces lo digo como una fuente de información. Si ustedes quieren ver hacia dónde va el perfil de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, vean Fox. CNN, no es que no lo usen como fuente, pero CNN es anti-Trump. No estoy en contra que vean ustedes eso, pero estamos hablando desde cómo se está manejando la política en este tema. Entonces, ahí están viendo ustedes que ahora es que te tienes que ir en contra de las empresas chinas, porque todas las empresas chinas tienen participación estatal. Ahora, no son todas las empresas, sino las que están en sectores que son críticos para Estados Unidos. ¿Dónde están esos sectores críticos? El tema de prevención de armas, de proliferación de armas de destrucción masiva, ahí tienes todos los rubros críticos. Entonces, si tú en México tienes relación con una de estas instituciones chinas, ojo, porque te van a estar revisando y te van a estar investigando. Cuando empieza entonces a surgir esto, que bien dices tú, que la verdad fue una vergüenza y una desgracia cuando quitan la ley de transparencia corporativa, porque para empezar, hubo mucha gente, yo estoy dentro de ellos, que sí pusimos nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque hay que ser congruente, o sea, no puedo estar yo en este tema y, no, ahora yo no. Entonces, ¿qué sucede? El tema está en que echaron a andar, la pararon a nivel federal, pero hay muchos estados que crearon una legislación a nivel estatal y entonces en muchos estados ya sí se sigue haciendo. O sea, ya no alimentan esa base de datos federal, pero hay estados donde se sigue trabajando con esto. Justo, eso es la perspectiva que queríamos escuchar. Qué bien. Entonces, dependiendo de con quién estés tú tratando, es dónde vas a encontrar la información. Porque, ¿qué es lo que entendieron ellos? Está compitiendo estos estados contra Emiratos Árabes Unidos, todos estos centros que ahora están desarrollando polos de atracción de inversión, donde, a ver, aquí somos transparentes, aquí estamos haciendo todo, ven. Y es más, hasta el boleto de avión te lo toman en cuenta para tus impuestos, si es que pagas impuestos. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Tú sí vas a encontrar o puedes encontrar todavía información. Ahora, sigue habiendo esta doble cara, como tú bien lo indicaste, de lugares como Delaware, Nevada, en donde no tienes acceso a la información. Ojo, la información existe. El tema es que cómo la puedes acceder es muy restringido eso. Dicho esto, ¿qué es lo que sí tenemos que tener mucho cuidado? Parte de lo que dio el gobierno de Donald Trump como regla es, ¿quieres meter una nueva regla? Me vas a desaparecer 10. ¿Pero qué quiere decir? En esa regla vas a tener que condensar esas 10. Entonces, ojo, no es, eso es la parte donde hay que tener mucho cuidado porque esta condensación de las reglas va a hacer las cosas mucho más complicadas. Porque 10 cosas que estaban separadas con una lógica, ahora van a acabar hechas como, o sea, yo te diría que como un pozole guerrerense, ¿no? Así como que uno rojo, uno verde, uno blanco, y ahí está carne, a veces de pollo, que de cerdo, lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado en cómo vienen esas modificaciones, pero de nuevo, algo que les voy a poner un ejemplo. El novio de mi hija, británico, me hablan los papás cuando vinieron a visitarme. Me dice, oye, estamos preocupados por qué está sucediendo, porque andan deteniendo a muchos ingleses, que además era cierto, no era nota falsa, y los están votando de regreso. ¿Por qué? Pues me pongo a revisar, todos eran en cruces fronterizos. Justo cuando Trump había declarado que eran grupos o sea, ya eran grupos terroristas. Entonces, pues obvio, la DEA y todos esos saben dónde están los narcos del otro lado. Y entonces cuando ven que estos se cruzan a Canadá o a México y compran droga, ¿a quién le estás comprando droga a tal persona? Tú estás financiando el terrorismo.
para afuera, o sea, ojo, o sea, sí tienen razón, o sea, no, ahora ya no es que estés comprando droga, estás financiando, fíjate, Estás dando grupos apoyo terroristas. material. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos amigos y amigas? Esto ya no es un tema de, ay, a ver, me están viendo feo como narco, ¿no? Es que ahora pueden acabar acusando a tu institución, si tú no tienes bien documentadas las cosas, de no estar haciendo la revisión suficiente para evitar financiamiento al terrorismo. Y por eso estos códigos postales que emite Estados Unidos, que misteriosamente están pegaditos a la frontera, son los de más riesgo. Entonces, sí, vamos a tener que explicarle ahora a nuestras contrapartes, no solo de Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos declara a alguien como terrorista, también se lo empieza a exigir a Europa. Ojo, aquí sí, Europa sí se va a ver presionado, a diferencia de lo que pasa con Cuba y demás. Aquí se va a ver presionado Europa. Y entonces, ahora tenemos que empezar, a ver, lo que les quiero dar a entender en pocas palabras es, ustedes como oficial de cumplimiento tienen que ser en realidad esa función ejecutiva, una persona que no nada más sepa este tema, sino ya tienen que saber de política, de economía. Tenemos que empezar en realidad a convertirnos en ese asesor completo que da incluso hasta esta perspectiva de cómo la política de un país nos puede acabar impactando, porque esos consejos nos ayudan a cuidar nuestras empresas y somos nosotros los que hacen lo que estas empresas salgan adelante. Sí, totalmente. Lo hemos platicado mucho, Elimelec, ¿verdad? Que el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona integral. Y claramente, Alberto, pues no somos todólogos, ¿no? Para eso están expertos, por ejemplo, como tú, como Elimelec en lo que le toca, su servidora y muchos otros grandes profesionales que te ayudan a esa parte a lo mejor que te falta, ¿no? Porque Ujú, efectivamente, o sea, ahora resulta que también tenemos que saber cómo va la tendencia política, porque sí, Estados Unidos dice que somos FTOs, pero también Canadá lo dijo inmediatamente, luego Argentina y luego todos los que se van a sumar, pues porque es una cadena, una reacción política en cadena, ¿no? Y entonces eso de que ahora yo soy apolítico, ¿no? Todos tenemos que ser políticos realmente, porque esto es pura política y lo decías tú, resulta que la prevención del lavado, pues resulta también ser un arma política y lo estamos viendo clarísimo, ¿no? Y ujú, si no, pues tómala, te van a quitar la visa, ¿no? Por cosas que estamos viendo ya acá, de forma bárbara. Y vaya, hablando de política, ¿no? Pues le acaban de quitar la visa a una gobernadora aquí en ujú. México y Tocaya de no sabe, apellido. y no sabemos por qué, pero todo, pues no sé, el río suena, no lo sabemos y no podemos decir algo de lo que no, cual no tenemos certeza, pero pues, política pura, ciertamente. Acabas acabas de desbloquearnos un nuevo miedo, Alberto. Tenemos que ser políticos ahora, Elimelec. Totalmente de acuerdo con ustedes. Pero bueno, ya pasando de este oficial de cumplimiento integral, como dices, la parte política, la parte de intereses, la parte de la aplicabilidad de la ley en Estados Unidos sectorial que nos está platicando Alberto, para ya irnos a un lado más amable, ¿verdad? Para ir dando cierre, Alondra, el tiempo se nos fue rapidísimo, se nos está yendo rapidísimo. Estamos robándole los últimos minutos aquí a Alberto, una disculpa. Nunca, nunca. Este, tú que estás ahí en esta asociación, ¿verdad? En LATCA, en Latin American Compliance Association, ves por este lado a Sonó, por ejemplo, en México, ves todo este movimiento regional, ya nos hablabas allá de aquellos ayeres que ibas a los congresos o que sigues yendo, más bien dicho, a Panamá, por ejemplo, al hemisférico, y todo este movimiento que ya viene de años atrás y que se está haciendo ahora, vamos a decirle que ahora con mayor intensidad, ahora realmente, pues ya hay muchas redes de apoyo, vamos a mencionarlo como una red de apoyo global. ¿Cómo ves todo este trabajo que venimos haciendo estas asociaciones regionales, nacionales, internacionales, todo este grupo de asociaciones en las que tenemos el gusto de participar también en algunos foros? ¿Cómo estás viendo este movimiento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo ves toda esta parte de las asociaciones, querido Alberto? Tú que estás en LATCA. A ver, mira, fíjate, yo creo que el tema de las asociaciones es importante y sobre todo que haya variedad, porque se generó un monopolio durante muchos años en donde, ah, no, pues yo tengo la verdad, ¿no? Pues no, papá, tú no tienes la verdad. O sea, y ya, no, ahora sí que Claro, algún entendedor, pocas palabras, ¿no? claro. Y al que le quede el saco, pues que le quede. Y si no, yo se los arreglo para que sepan que les queda. Entonces, Adelante. el beneficio es,
que, por ejemplo, como este esfuerzo que ustedes están desarrollando en Azonoc, primero, un desarrollo sería incorrecto de mi parte decir loable, porque loable es como, ay, de cariñito, no, porque es un esfuerzo brutal lo que están haciendo, que cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero ¿sabes qué? La verdad es que una de las razones por las que me gusta Sonoco es porque ustedes sí se juegan el pellejo, o sea, sí es, me la juego. Porque cuando quieres en realidad abrirte a escuchar distintos puntos de vista, distintas experiencias, habrá colegas ahí con los que alguna vez de repente no he coincidido, otros de repente les tocó mi etapa de donde tenía yo como los Saiyajines, el Ultra Ego a todo lo que daba y puta, o sea, yo creo que ni yo me tragaba. Pero entonces, esta parte de ver este crecimiento, donde estás empezando a ver foros, donde podemos estar compartiendo contigo, con Alondra, con otras personas, y te digo, si a algún lugar he llegado yo, ha sido por todas las más personas que en el camino he podido estar aprendiendo de cada una de ellas, de lo bueno y de lo malo. Entonces, cuando ves este concierto de asociaciones que ahora está empezando a trabajar y que después ahora también está esta federación también de asociaciones de cumplimiento, que me entiendes, es un Justo. esfuerzo y es un llamado que también es un contrapeso muy importante, fíjate, hablando de política, porque como la narrativa oficial, y aquí estoy hablando de los gobiernos, es controlada y manipulada por los gobiernos, entonces necesita un contrapeso que sea de carácter privado. ¿Qué sucede? Señores, llevamos 25 años trabajando este tema conforme a la manera en la que nos han dicho los gobiernos, y discúlpame, el monto de lavado no ha disminuido y nosotros nos estamos Algo, pues. partiendo la madre teniendo que lidiar con las tonterías que a veces hacen, porque como no hay un contrapeso a la labor del gobierno, entonces esto que estás viendo y que tú estás describiendo es ese contrapeso, es esa parte de nosotros como parte de la sociedad, que en realidad estamos contribuyendo al beneficio de nuestras naciones y de nuestra sociedad. Entonces, no solo es que estén tratando todas estas acciones o no, que esté tratando nada más con el tema de prevención del lavado, no, están ustedes construyendo bases para una sociedad más justa, para una sociedad que esté en realidad dedicada a enseñarle a la gente que el valor de lo que están desarrollando va más allá de un simple título o una simple regulación, que gracias a lo que cada uno de ustedes está haciendo, mi familia va a estar más segura el día de mañana, aunque cuando yo ya no esté en este planeta. Porque quiere decir que los delincuentes, los corruptos y todos esos van a tener menos oportunidad de hacer las cosas. Entonces, si me haces decirte qué gran beneficio veo aquí, no es nada más ahorita, es lo que estamos sembrando hacia esas generaciones hacia adelante. Qué bien, ¿eh? Qué bien, y siempre lo hemos dicho, es ese trabajo a veces que no se ve de quitar esa droga de la calle, que a lo mejor llega un familiar tuyo, no lo sabemos, de detener esa trata de blancas, de eliminar los recursos para un financiamiento del terrorismo o una proliferación de armas. Hay beneficios sociales increíbles para los países y ese contrapeso que tú dices, yo creo que da todo el sentido, cierra el círculo de que no se puede ir por una sola línea. Siempre tiene que haber ese contrapeso. Yo creo que somos más los buenos y vamos a seguir luchando en estas asociaciones. Y bueno, Alondra, se nos fue el tiempo. Yo nomás quiero hacerle la última pregunta a Alberto. Él, pues tú sabes que habla español, habla inglés, algo de francés. Entonces, como es un politólogo ahí, también vamos perdón, ¿cómo, vamos a poner el micrófono, vamos a darle este políglota, perdón, este micrófono le vamos a dar a mi querido Alberto, donde van a escucharlo en todos los idiomas del mundo, para que les des, ¿qué consejo les dejarías a los oficiales de cumplimiento, a los compliance officers del mundo? ¿Qué consejo le darías con este micrófono que te están escuchando en todos los idiomas del mundo, querido Alberto? Sean agradecidos con las buenas y las malas experiencias, pero sobre todo no tengan temor a compartir lo que conocen, lo que han experimentado, porque eso solo va a demostrar la calidad de ser humano que cada uno de ustedes es, pero más allá de eso, todo aquello que ustedes entregan van a recibir mucho más. Dios no se queda con nada, Buenísimo, todo te lo va a Me regresar. encanta. me encanta. Yo creo que Sí. cuando uno da, recibes a manos llenas, definitivamente. Pues Alberto, se nos fue el tiempo, Alondra, se nos fue el tiempo Volando, rapidísimo, volando. volando, ¿verdad? Tuvimos que robarle unos minutos a mi querido Alberto allá. Nunca.
porque, bueno, lo bueno es que ya no hace tanto frío allá en Boston, porque si no, tendría que todavía quitar la nieve para poderse trasladar ahí en la cochera, pero por ahora está bien. Entonces, pues Alberto, a mí no me queda más que agradecerte por esta participación en este fabuloso episodio más de Azonoca el Podcast, que va a estar en todos los canales de streaming muy próximamente. Te vamos a estar avisando porque todo nuestro auditorio va a estar deseoso de escuchar esta gran historia. ¿No crees, Alondra? Totalmente, la verdad es que muchas gracias Alberto por compartir todas tus experiencias, tus aprendizajes, porque lo haces desde la humildad de reconocer aquellos puntos donde a lo mejor flaqueaste y luego toda esta experiencia que es muy rica, la verdad, y nos enseña mucho, ¿no? A veces nos llevas de la historia, de los comienzos, a cómo llegaste a donde hoy estás y es mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por compartir con todos, la verdad muy, muy contentos de tenerte aquí. Creo que todos nuestros agremiados van a estar de acuerdo que hoy nos diste una clase de muchas cosas. Favor que me hacen y al contrario, ustedes, por lo más valioso que me han entregado el día de hoy, que es su tiempo y su vida. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Y bueno, Alondra, como siempre terminamos estos episodios. Nos vemos. Hasta la próxima. próxima.